Los primeros auxilios psicológicos es una herramienta que se basa en la humanidad, en esa capacidad que tenemos todos de llegar a comprender y empatizar la situación del otro. Es importante entender que la persona a quien estamos haciendo este tipo de técnicas está en crisis, entonces siente una serie de emociones que pueden llegar a ser incontrolables para esa persona, pero es importante entender que nosotros o cualquier persona de nuestro alrededor puede implementarlo siempre y cuando tenga unas bases para poder hacerlo y no de pronto agravar el problema. Esto debido a que dentro de la contención de esas emociones se tiene que dar un espacio para que esa persona se desenvuelva, se desentienda, se llegue a comprender un poquito más sus emociones y llegue a resaltar un poco más esa parte lógica y racional que nos hace un poquito discernir qué es lo que está pasando de cualquier otra situación. Entonces, teniendo presente esto, hay que tener en cuenta que el miedo se basa un poco en la desinformación y en la capacidad de no poder controlar mi entorno. Entonces, si nosotros le damos a esa persona información que pueda llegar a ser relevante, por ejemplo, esa persona que está en crisis va a querer saber cómo está su familiar, cómo está su amigo, si le pasó algo. Entonces nosotros poderle proporcionar esa información o darle los canales para que pueda agilizar ese proceso, para él va a ser de suma importancia. Y para él va a ser que se pueda centrar en otros apartados, como suplir necesidades básicas, como el sueño, el hambre y otras cosas que pueden ser de gran importancia para él, pero como está pensando en otras cosas, pues puede que no le dé la importancia que tiene, ¿cierto? Entonces, la otra información que debemos dar dentro de esos procesos también son los números de emergencia, darle las líneas de atención, los pasos a seguir para que él sienta, sea verdad o no sea, que él sienta que tenga cierto poder dentro de lo que le está pasando y dentro de lo que le está sucediendo. No importa si realmente tenga un gran control dentro de su entorno, pero lo que realmente importa es que intrínsecamente esa persona tenga ese sentimiento de control y tenga esa capacidad de poder sentir e interpretar que ella o que él es el dueño de su propio resultado. Las estrategias que realizamos principalmente fue el semáforo de las emociones, que de cierta manera busca estimular en las mamitas y en los papás de cierta forma estrategias de afrontamiento cuando sientan un malestar o una alteración emocional. Por ejemplo, podrían ser las emociones adaptativas, que se conocen comúnmente como las emociones negativas, que podría ser la tristeza, angustia, miedo, enfado. Entonces, primero, ¿qué sería? El primer paso sería el color rojo, que ahí lo que indica es pararnos. ¿Para qué? Para darnos un momento y evaluar la situación de cierta forma, porque si no podemos tomar decisiones mediante la alteración emocional que tenemos, o estamos muy enfadados y podemos equivocarnos. Entonces el paso siguiente es la luz amarilla, que ahí de cierta forma la mamita pensaría esa alternativa, los pros y contras de la situación que está viviendo y cómo podría solucionarlo, lo cual seguiría el siguiente paso, que es la luz verde, que de cierta forma es cuando la persona ya tiene pensado qué es lo que va a realizar y decide actuar. Entonces, de cierta forma, esto lo que realiza es que las personas puedan tomar decisiones más consensuadas y bajo una regulación emocional estable, y no de pronto sobrecargadas bajo una alteración emocional o por un enfado, por una situación que haya vivido.